Te voy a contar lo que pasó desde el principio, pero no como esas historias en las que el tío empieza hablando de su infancia o de cómo conoció a su mujer. No. Voy a empezar por el momento que de verdad abrió la grieta, el instante exacto en el que algo dentro de mí me dijo, Álvaro, algo aquí no cuadra. Y no fue con un mensaje sospechoso, ni con una llamada rara, ni con un descuido tecnológico. Fue algo mucho más simple y a la vez mucho más contundente. Todo empezó un martes por la noche, a eso de las 11. Estábamos en casa, en nuestro piso de Carabanchel, y Lucía, mi mujer, me pidió que bajara a por el abrigo que se había dejado en el coche. Hasta ahí, nada raro. Yo bajé las escaleras, medio dormido, pensando que el abrigo estaría tirado en el asiento de atrás, como siempre. Pero cuando abrí la puerta de la calle, vi algo que me dejó clavado. La puerta del coche del copiloto estaba abierta. Muy abierta, de par en par, como si alguien hubiese salido corriendo. Lo primero que pensé fue que algún vecino despistado podría haber tocado la puerta sin querer o que me habría dejado yo algo mal cerrado por prisa. Pero cuando me acerqué, vi que no faltaba nada del coche, no había signos de robo, ni de forzaduras, ni nada revuelto. Solo el abrigo ahí, perfectamente plegado en el asiento del copiloto, como si alguien lo hubiera preparado para que yo lo recogiera. Y te juro que me quedé quieto. Porque Lucía no dobla nada. Lucía deja las cosas como caen. Lo que cae bien, lo que cae mal, se queda mal. Pero ese abrigo no estaba caído. Estaba doblado. Y no era su forma de doblar, era otra. Más cuidadosa. Más ajena. Me subí con el abrigo sin decir nada, intentando convencerme de que me estaba montando una película absurda. Pero cuando llegué a casa y se lo di, ella ni siquiera miró si era el suyo. Solo dijo gracias y siguió recogiendo la mesa. Como si supiera perfectamente que iba a traerlo, como si todo estuviera organizado. Ese gesto, tan tonto, tan mínimo, fue el que me encendió la alarma interna. Yo no dije nada esa noche. Me acosté a su lado como cualquier día, pero la sensación de desajuste me acompañó, como si la habitación fuese 1 centímetro más pequeña y no pudiera estirarme bien. Y a partir de ahí, empecé a fijarme. No en su móvil. No en sus horarios. No en conversaciones raras. No en nada de eso. Me fijé en su comportamiento. En las cosas que cambiaron sin que yo lo notara a tiempo. El miércoles por la mañana, cuando salimos juntos hacia el metro, me di cuenta de algo que llevaba semanas pasando y que nunca había registrado, ya no caminábamos al mismo ritmo. Suelo ir ligeramente más rápido que ella, pero desde hacía algún tiempo era al revés. Ella siempre iba 2 pasos por delante. No pareció significativo hasta ese momento, pero de repente me molestó. No por control, ni por inseguridad. Me molestó no haberme dado cuenta antes. El viernes, otro detalle absurdo, tomó café solo. Lucía odia el café solo. Siempre dice que le sabe a tierra quemada. Pero ese día lo pidió sin azúcar, sin leche, sin nada, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cuando le dije tu café solo, ¿desde cuándo?, se encogió de hombros y dijo. Cosas que cambian, Álvaro. Y ya está. No me dio una explicación, no lo convirtió en broma, no lo justificó. Y ese cosas que cambian, así dicho, tan frío, tan suelto, empezó a ser una frase que repetiría varias veces en los siguientes días, como si fuese su nueva excusa universal para cualquier cosa que no quisiese explicar. Con todo eso acumulándose, pasé la semana con una sensación rara, que no sabría describir si no lo hubiera vivido. No era paranoia. Era esa inquietud suave, continua, que tienes cuando intuyes que hay algo fuera de lugar, como cuando te levantas de una silla y notas que te falta la cartera pero aún no sabes si está en tu abrigo o en casa. Esa incomodidad que no desaparece hasta que localizas lo que falta.
Lo mío era así, pero sin saber qué faltaba. El sábado por la tarde vino la segunda señal importante. Habíamos quedado con una pareja amiga para tomar algo en la Latina. Ellos estaban muy habladores, contándonos cosas del trabajo, del alquiler, de sus vacaciones. Yo, sinceramente, estaba normal. Pero Lucía, estaba rara. Estaba como si la hubieras desenchufado un poco. Sonreía cuando tocaba, comentaba lo justo, pero no tenía la energía habitual. Hasta que en un momento, mientras la otra pareja hablaba de una anécdota de un viaje, Lucía se levantó de golpe y dijo: «Voy un momento fuera, me está entrando un calor horrible». Ella nunca se levanta así. Lucía es de aguantar hasta que algo realmente la obliga. Por eso su salida abrupta me llamó mucho la atención. La seguí a los 5 minutos, sin intención de espiarla, simplemente porque quería saber si estaba bien. Y la encontré en la esquina, de espaldas, respirando hondo y apoyada contra la pared. No estaba llorando, no estaba hablando con nadie. Solo estaba ahí, como si hubiese necesitado huir un segundo del mundo. ¿Te pasa algo?, le pregunté. Me miró como si no esperara verme. Y lo que me contestó fue lo que más me inquietó de toda la semana. Nada, creo que necesito ordenar algunas cosas en mi cabeza. Lo dijo sin dramatismo, sin tristeza, pero de una forma tan desconectada, tan calculada, que sentí un escalofrío muy feo. Porque no era una frase emocional. Era una frase logística. Como si estuviese hablando de una maleta. Y ahí, justo ahí, supe que estábamos entrando en un terreno que yo no conocía. Esa frase venía de otra Lucía, no de la mía. Esa noche, al volver a casa, no pasó nada más raro. O mejor dicho, nada evidente. Pero yo ya no veía su forma de moverse igual. Noté cómo evitaba el contacto físico de manera casi imperceptible, un roce de mano que antes habría sido natural ahora era como un gesto que ella prefería evitar. Noté cómo me hablaba con frases más cortas, cómo sonreía un segundo tarde, cómo parecía medir cada palabra. Y te parecerá exagerado, pero te juro que uno lo nota. No necesitas una prueba. No necesitas una foto. Hay algo en la manera en que la persona que amas te mira, una especie de leve desviación en la mirada, un milímetro de distancia que antes no existía. Ese milímetro es suficiente para dinamitarlo todo. La gota final de esa semana vino el domingo, cuando ella hizo algo que jamás había hecho, salió de casa por la mañana sin decir dónde iba exactamente. Solo dijo: «Voy a despejarme». Ni un luego vuelvo, ni un voy al centro, ni un me voy a dar un paseo. Nada. Voy a despejarme. Y cerró la puerta. Estuvo fuera 3 horas. Y cuando volvió, vino con una tranquilidad demasiado grande, como si hubiese estado exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Ese domingo por la noche, ya con la mente dándole vueltas a todo lo ocurrido, caí en la cuenta de algo que me atravesó como una aguja, no había sido una semana rara. No. Yo llevaba meses desconectado de su vida sin darme cuenta. Todo lo que vi esa semana no eran cambios nuevos. Eran cambios viejos que yo había tardado demasiado en notar. Y aunque todavía no sabía qué era lo que estaba a punto de descubrir, ya había una parte de mí que se estaba preparando, aunque no quisiera admitirlo. Una parte que decía: «Álvaro, algo se está moviendo detrás de la pared. No lo ves todavía, pero está ahí». En la segunda parte te cuento cómo descubrí la verdad. Y te aviso, no fue con mensajes, ni llamadas, ni redes sociales. Fue algo bastante más inesperado. Cuando quieras, te la envío. La semana siguiente empezó como si todo lo que había notado los días anteriores no hubiera existido, porque Lucía se comportó de manera tan normal que por un momento pensé que había exagerado todo. Me preparó un café por la mañana, comentó el tiempo,
Me preguntó por un encargo que yo tenía retrasado y hasta se rió de algo que dije, aunque después me di cuenta de que no recordaba qué había dicho yo ni por qué había reído. Era esa clase de risa automática que usas para evitar preguntas. Aún así, me tranquilizó un poco ver que no estaba distante, aunque la sensación seguía en el fondo como un ruido constante que no sabes identificar. El lunes pasó sin nada extraño, pero yo ya estaba atento a detalles que antes ni habría registrado. Y cuando digo atento, me refiero a observador, no controlando ni vigilando. Simplemente miraba con otros ojos. El martes fue el primer día en el que la situación empezó a tensarse de verdad. Estábamos cenando unos macarrones que había preparado yo, y noté que ella no me miraba a la cara. No es que estuviera fría, pero comía mirando el plato, y cuando me hablaba lo hacía sin levantar la vista demasiado. Le pregunté si estaba cansada y me dijo que sí, que había dormido mal. Y ahí, sin venir a cuento, me soltó: voy a empezar un proyecto nuevo y estoy un poco nerviosa. No dijo de qué iba, ni cuándo empezaba, ni con quién. Nada. Yo, intentando no sonar sospechoso, le dije que si necesitaba ayuda o si quería enseñarme algo. Ella simplemente respondió que cuando lo tuviera más avanzado ya me contaría. Y mientras lo decía, sentí ese milímetro de distancia del que te hablé antes, pero ahora ya no era un milímetro, era un pequeño espacio incómodo. Al día siguiente, el miércoles, ocurrió algo que terminó de inquietarme. Ella había quedado por la tarde para hacer unas fotos en Arganzuela. Me dijo que terminaría sobre las 8. Como yo estaba terminando un trabajo grande y tenía ganas de airearme un poco, decidí pasarme por la zona y dar un paseo mientras ella acababa. No planeaba verla, no iba a comprobar nada, simplemente me apetecía caminar y desconectar. Llegué sobre las 7:15 y me senté en un banco cerca del invernadero. Desde ahí se veía parte de la zona donde suelen trabajar los fotógrafos, pero no la tenía localizada exactamente. Ni la busqué. Me puse a mirar un grupo de chavales haciendo trucos con el patinete. 10 minutos después, escuché una risa muy parecida a la de Lucía, una risa breve, pero que conozco demasiado bien. Giré la cabeza y la vi, a unos metros, no haciendo fotos, sino hablando con un hombre que yo no conocía. Era alto, de barba corta, más joven que ella, quizá de unos 30 o 30 y pocos. La conversación no parecía profesional. No estaban mirando la cámara, ni revisando fotos, ni organizando nada. Estaban hablando como quien ya tiene confianza, como quien lleva varias conversaciones pendientes. Lo primero que pensé fue que era un compañero de algún encargo. No tendría por qué ser raro. Pero lo que vino después me sacó de esa idea de inmediato. Ella, mientras él hablaba, se tocó el pelo de la forma que solo hace cuando está nerviosa pero cómoda al mismo tiempo, como cuando alguien que te gusta un poco te dice algo que te genera cierta adrenalina. No era un gesto sexual ni exagerado, simplemente uno que yo conocía en ella desde hacía años y que no usaba con todo el mundo. Me levanté porque no quería estar ahí sentado sintiéndome ridículo. Pero justo cuando me puse de pie, ella giró la cabeza en mi dirección. No me vio, porque había árboles entre medias, pero al verme a mí a unos 10 metros, ambos se callaron un segundo. Él fue el primero en recomponerse y volvió a hablar, pero ella cambió el tono del cuerpo, se puso más recta, como si hubiera recordado que tenía prisa. Y entonces pasó lo que de verdad me hizo sospechar que algo no encajaba. Ella terminó la conversación de manera demasiado rápida, casi brusca, y dijo: bueno, me voy. Ni una sonrisa, ni un luego hablamos, ni un gesto amable. Nada. Se fue caminando rápido hacia el puente de Arganzuela sin mirar atrás. El tipo se quedó un segundo quieto, como si no entendiera por qué se había marchado tan de golpe. Cuando pasó cerca de donde yo estaba, me puse las manos en los bolsillos y fingí estar mirando el móvil para que no notara que yo lo observaba.
Él pasó sin dirigirme la palabra ni mirarme, pero el gesto de su cara no era de alguien que acaba de hablar con una simple compañera. Era una mezcla de incomodidad y de algo parecido a decepción. No quiero decir palabras grandes como ilusionado o algo así, porque no tengo pruebas de nada, pero su expresión no era neutra, y eso me dejó con el estómago encogido. Cuando llegué a casa, Lucía estaba ya allí, lo cual me sorprendió porque yo había tardado mucho menos que ella. Entré y la encontré doblando ropa. Me saludó con un hola demasiado normal, casi frío. Le pregunté cómo había ido la sesión y me dijo bien, bastante bien. No mencionó a nadie. Ni al hombre, ni a una conversación, ni a ningún compañero. No recordé inmediatamente que fingió que no me había visto allí. Me limité a escuchar. Me dijo que le había dado tiempo a hacer bastantes fotos y que estaba cansada. Yo intenté sondear un poco, sin ser invasivo. ¿Fuiste sola? Porque parecía zona solitaria a esas horas. Ella dijo, sí, fui sola, pero había más gente trabajando, nada raro. Esa frase fue la que me dejó helado por dentro, porque era una mentira directa. Ella no suele mentir así. Puede ocultar cosas o callarlas, pero no inventarse detalles que no han ocurrido. Me quedé callado, porque insistir ahí habría sido montar un conflicto de la nada, y yo no estaba preparado aún. Quería entender, no pelear. A partir del miércoles, la situación empezó a volverse más tensa, aunque sin discusiones. Era un silencio raro. Ella parecía pendiente de algo que no quería compartir conmigo. Y cuando digo pendiente, no me refiero a un móvil, sino a su cabeza. Tenía la mirada de alguien que hace cuentas internas todo el rato. El jueves, después de comer, me dijo que el sábado tenía que salir temprano para preparar lo del proyecto nuevo. Le pregunté qué proyecto era ese y me dijo que ya me lo contaría cuando lo tuviera más claro. De nuevo, esa frase vaga, difusa, como si quisiera que yo dejara el tema de lado y no preguntara. El viernes, otra señal más pequeña pero igual de extraña, ella se apuntó a un curso de edición fotográfica que jamás había mostrado interés en hacer, y cuando le pregunté de dónde había salido la idea, me dijo que lo vio recomendado y ya está. No comentó quién lo recomendaba, ni por qué, ni cómo. Esa vaguedad, ese ya está, se estaba volviendo demasiado frecuente. La tensión llegó a su punto clave el sábado por la mañana. Ella salió de casa a las 8 y dijo que volvería para comer. Yo me quedé trabajando un rato, pero la inquietud ya no era algo suave, era una sensación constante, como si hubiera una pieza mal colocada en todo lo que estábamos viviendo. A las 12:15 decidí salir a comprar pan y andar un poco para despejarme. Y fue en la panadería donde ocurrió el hecho que convirtió esa inquietud en certeza. La dueña, que conoce a Lucía desde hace años, me preguntó sin maldad, ¿Lucía se ha ido ya al retiro de fotografía ese del fin de semana? Vino ayer el chico que lo organiza a dejar unos papeles. Yo no dije nada al principio porque no entendía. Le respondí, ¿qué retiro? Ella se quedó sorprendida y dijo, pues comentó algo de un retiro de práctica fotográfica de 2 días, pensé que iría con el grupo. Yo no dije nada más, pagué el pan y me fui con un peso en el pecho que no supe disimular ni un segundo. Porque ella no estaba en ningún retiro, no llevaba maletas, no había preparado ropa, no había dicho nada de 2 días. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa información no era algo que se le pudiera olvidar contar. Era demasiado grande. Demasiado concreto. Y ahí supe, sin pruebas ni escenas dramáticas, que algo estaba ocurriendo detrás de mí. En ese momento no sabía qué era exactamente, pero sabía que lo descubriría, porque ese tipo de mentiras solo aparecen cuando ya hay una historia formada en paralelo. En la tercera parte te cuento cómo confirmé lo que llevaba días sintiendo y cómo la confrontación dejó claro que ya no estábamos en el mismo lugar, ni de lejos. ¿Te la envío?
Volví a casa desde la panadería con el pan apretado en la mano como si eso pudiera ordenarme las ideas, aunque lo único que conseguí fue caminar más rápido de lo normal y entrar en casa con esa mezcla de inquietud y malestar que ya llevaba días acumulando. Todo aquello del supuesto retiro fotográfico que mencionó la panadera seguía sonando dentro de mi cabeza y me costaba entender cómo podía encajar algo así con lo que Lucía había dicho esa mañana. Ella me había asegurado que volvería a comer, sin más detalles, sin mencionar ninguna actividad de 2 días y sin mostrar la más mínima intención de llevar ropa o equipo para una salida larga. Después de cerrar la puerta, dejé el pan en la encimera y me quedé de pie en la cocina, tratando de decidir qué hacer. No quería precipitarme y tampoco quería dejar que mis pensamientos me arrastrasen, así que me quedé quieto unos minutos, respirando despacio y recordando que lo más importante era no hacer ninguna tontería por nervios. Yo siempre he sido un tío bastante tranquilo, pero en ese momento no conseguía encontrar esa calma habitual. A las 2:20 Lucía aún no había vuelto. Me envié a mí mismo la idea de que podía haber surgido algo en la actividad que ella decía estar preparando y que simplemente se había retrasado, pero no me la creí. A las 2:10 entró por la puerta. Venía con el pelo suelto, un poco revuelto, y una expresión que intentaba parecer normal pero que no podía ocultar una especie de tensión interna que yo ya conocía de días anteriores. Me dijo hola como si no hubiera nada extraño en su ausencia prolongada y dejó las llaves en la bandeja de la entrada. Yo estaba sentado en la mesa del salón fingiendo leer algo en el portátil, aunque los ojos me temblaban un poco por el nerviosismo. Ella me preguntó qué tal la mañana y le dije que tranquila. Después añadió que había tenido que hacer unas gestiones relacionadas con el proyecto nuevo, pero no dio detalles. No mencionó ningún retiro fotográfico, ni salas de reunión, ni contactos, ni grupos de trabajo. Nada. Se movía por la cocina recogiendo cosas con un comportamiento perfectamente funcional, pero yo notaba que escogía cada frase con demasiado cuidado y que evitaba preguntas que pudieran dar pie a preparar explicaciones más largas. Durante la comida, que consistió en algo rápido, ella apenas probó bocado, argumentando que había comido algo antes y que no le cabía mucha más comida. Yo la observé con una mezcla de prudencia y miedo, porque en mi cabeza ya no se trataba de una simple sospecha, sino de una certeza a medio formar que necesitaba completar. Era como cuando oyes un ruido en un cuarto oscuro y sabes que alguien está dentro sin haberlo visto. No tienes la imagen, pero tienes la seguridad. Y el problema es que yo ya no podía ignorarlo. Por la tarde le dije que iba a dar un paseo, y en vez de preguntar cuánto tardaría o si quería que comprara algo, simplemente asintió sin levantar la vista del ordenador. Ese gesto, tan cortante, casi administrativo, me hizo entender que ella estaba en otro sitio mentalmente. La distancia era casi física y, aunque yo no quería dramatizar, era imposible no notarla. Salí a la calle con la intención de caminar sin rumbo, pero al llegar al portal me giré y volví a subir. No podía dejar la conversación para otro día. Ya era demasiado. Volví a entrar en casa y me quedé a unos metros de ella, que seguía mirando la pantalla. Le dije su nombre. Ella levantó la vista despacio y me dedicó una sonrisa neutral, de esas que se usan cuando no quieres mostrar lo que realmente piensas. Le pedí que apagase el ordenador porque necesitábamos hablar. Ella parpadeó varias veces y cerró la pantalla sin protestar, lo cual me sorprendió, porque en otras ocasiones habría preguntado sobre qué o habría pospuesto la conversación. Ese silencio por sí solo fue una respuesta. Nos quedamos uno frente al otro, sin tocar la mesa, sin objetos que interrumpieran el espacio entre nosotros. Sentí que el aire se había vuelto más espeso, no porque hubiera tensión dramática, sino porque su cuerpo estaba rígido, como si se preparara para una conversación difícil. Le dije que había pasado por la panadería aquella mañana y que la dueña había mencionado un retiro fotográfico de 2 días. Lo dije despacio, sin levantar la voz, porque no quería sonar acusador,
pero tampoco iba a disfrazar la información. Ella no se movió ni un centímetro cuando escuchó aquello, pero su expresión cambió en cuestión de segundos. No fue una cara de sorpresa, sino de alguien que sabe que ha llegado el momento que llevaba evitando desde hacía tiempo. Respiró hondo y dijo, Álvaro, ¿puedo explicarlo? Yo respondí que esperaba que sí, porque su versión de la mañana no coincidía con nada que tuviera que ver con un retiro. Ella se mordió el labio y dijo, no fui a ningún retiro y tampoco iba a ir. Le pregunté por qué la dueña de la panadería mencionaría algo así y ella respondió que quizás se había confundido, que la gente suele mezclar rumores. Esa respuesta me cayó como un golpe, porque era demasiado vaga para una situación tan concreta. Yo no soy tonto y ella lo sabe. Si alguien menciona que un hombre pasó por la panadería preguntando por ella para dejar papeles, no es un rumor borroso, es un dato claro. Así que le dije con toda la calma del mundo que esa explicación no tenía sentido y que necesitaba una verdad que no pareciera improvisada. Ella agachó la cabeza y se quedó callada. Tardó tanto en hablar que por un momento pensé que iba a levantarse y marcharse. Finalmente me dijo, estoy quedando con alguien por motivos personales que no tienen que ver con el trabajo. Esa frase me atravesó, pero no reaccioné de forma impulsiva. Le pregunté quién era ese alguien. Ella respondió que aún no estaba preparada para decir el nombre. Yo mantuve el control a duras penas y le dije que no podía pedir que aceptara una frase así sin ningún detalle. Ella añadió, no es lo que piensas, no estoy en una relación paralela. Esa afirmación, que buscaba calmar, me provocó justamente lo contrario, porque cuando alguien realmente no está haciendo algo, no siente la necesidad inmediata de negarlo con esa frase tan cuadrada. Le pedí que fuera directa y que dejara de formular respuestas que sonaban como si hubiera ensayado durante horas. Le dije que las últimas semanas habían sido un cúmulo de señales que no se pueden ignorar y que yo merecía saber qué estaba pasando. Ella finalmente levantó la vista y dijo, estoy confundida. Fue la primera frase sincera de toda la conversación. No sonaba preparada, no sonaba como una excusa, sonaba como una verdad incómoda. Me explicó que llevaba tiempo sintiendo que nuestra vida estaba en una especie de pausa indefinida, que ya no estaba segura de qué papel ocupaba en mi mundo y que había conocido a un hombre durante un encargo hace meses. No dijo que hubiera una relación, pero sí dijo que había hablado con él más de lo que me había contado. Lo dijo con una calma que me dolió muchísimo, porque si hubiera estado temblando o llorando habría sido otra cosa, pero su tono era firme. Le pedí que dijera la verdad sin rodeos. Me miró de frente, algo que no había hecho en días, y soltó la frase que me confirmó las sospechas que llevaba acumulando desde hacía semanas, estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir por alguien que no eres tú. No gritó, no lloró, no hizo ningún gesto dramático. Solo lo dijo. Y esa sinceridad desnuda fue más devastadora que cualquier pelea. Me explicó que no había ocurrido nada físico, pero que la conexión estaba, que no había querido admitirlo antes porque pensaba que se le pasaría, pero que cada día se encontraba pensando más en ese hombre y menos en mí. Me quedé sentado sin moverme, sintiendo que toda la conversación tenía un peso real, porque no había excusas rebuscadas ni historias exageradas, solo una realidad que ella estaba admitiendo. No supe qué decir al principio. Ella añadió que no había querido contarlo antes porque no quería herirme sin necesidad, pero que la situación había crecido demasiado y ya no podía mantenerla en secreto. Y ahí fue donde empecé a notar que dentro de mí se encendía algo que no era solo dolor, sino una mezcla de rabia y claridad. Ella seguía hablando, explicando que estaba perdida, que no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo, pero yo ya solo escuchaba fragmentos. La verdad ya estaba encima de la mesa. La duda ya tenía nombre, aunque ella aún no lo dijera. Y el siguiente paso era inevitable.
Cuando terminó de decir que estaba empezando a sentir cosas por otra persona, me quedé sentado en la silla con una especie de presión en el pecho que no sabía si venía del shock o del enfado contenido, y ella se quedó quieta, como si estuviera esperando que yo dijera algo que la liberase de tener que seguir hablando. No sabía por dónde empezar, porque la situación era tan concreta que cualquier frase sonaba pequeña para lo que estaba pasando. Le pregunté si llevaba mucho tiempo así y su respuesta fue inmediata, como si la hubiera tenido preparada desde hacía días. Dijo que no era algo largo, que todo había empezado hace unas semanas, aunque su tono no coincidía con esa cifra y yo pude ver en su cara que era una mentira piadosa. Le respondí que no necesitaba suavizarlo, que prefería saber la verdad aunque fuera incómoda, y ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo que quizá llevaba algo más de tiempo, pero que no lo había querido reconocer antes porque creía que podía controlarlo. Esa frase me molestó especialmente, porque convertir a una persona en algo que controlas o dejas de controlar me pareció una forma muy torpe de justificar un vínculo emocional con otro hombre. Le pedí que fuera clara y que dijera quién era esa persona. Ella negó con la cabeza y dijo que prefería no decir el nombre porque pensaba que eso haría más daño del necesario. Le dije que el daño ya estaba hecho y que no había forma de evitarlo, que ocultar el nombre solo añadía más confusión y daba espacio a más dudas. Ella insistió en que no era relevante quién era, que lo importante era lo que estaba pasando dentro de ella. Yo me enfadé porque consideraba que eso sí era relevante, ya que si se trataba de un simple desconocido de un par de encuentros no tendría sentido la tensión que llevaba semanas sosteniendo. Le dije que no era justo que yo tuviera que quedarme con un rompecabezas incompleto mientras ella era la única que sabía todas las piezas. Ella replicó que no era cuestión de justicia, sino de evitar que la situación subiera a un nivel que ninguno de los dos quería. Cuando dijo eso perdí parte del control del tono y le respondí que ya estábamos en un nivel que ninguno quería, que ya habíamos pasado el punto en el que podía mantenerse todo en una especie de zona gris sin consecuencias. Por primera vez en toda la conversación ella elevó la voz, no mucho, pero lo suficiente para que se sintiera la tensión. Dijo que no estaba preparada para soltar nombres porque el problema no era él sino ella, que era ella quien necesitaba ordenar su cabeza y entender qué quería. Yo me puse de pie porque sentía que sentado me faltaba aire. Caminé unos segundos por el salón y cuando me giré hacia ella la vi con las manos en las rodillas, como si estuviera intentando mantenerse firme en medio de su propia confusión. Le dije algo que llevaba rato queriendo decir aunque sabía que podía tensar aún más la situación. Le dije que no se trataba solo de sus dudas, que había señales claras de que había avanzado más de lo que estaba admitiendo. Ella levantó la cabeza de golpe y me pidió que no insinuara cosas que no habían pasado. Yo respondí que no necesitaba insinuar nada, que lo que había visto en Arganzuela, el comportamiento con aquel hombre y la actitud posterior marcaban una línea evidente que no podía tratarse solo de conversaciones inocentes. Ella se levantó de la silla y se apoyó en la encimera como si necesitara una superficie firme para organizar sus palabras. Me dijo, no ha pasado nada físico, te lo juro. Y aunque la frase tenía un tono sincero, a mí me costó creer que todo aquello se quedara únicamente en una tensión emocional sin haber cruzado ninguna barrera. Le pregunté si ese hombre era el mismo del parque. Su reacción fue inmediata, y aunque no dijo sí, tampoco lo negó con claridad. Solo dijo, no quiero hablar de él, no ayuda en nada ponerle el foco a él, no es culpa suya. Esa frase fue la confirmación que necesitaba. No hacía falta el nombre. No hacía falta una descripción. Era él. El mismo del que había visto la forma en que la escuchaba y el mismo con el que ella había cambiado la postura del cuerpo sin darse cuenta. Toda la escena era demasiado clara como para seguir dudando. Le dije que ya no tenía sentido seguir evitando lo evidente. Ella insistió en que no quería que esto se convirtiera en un enfrentamiento, que no me veía como un enemigo y que su intención no había sido traicionarme sino entenderse a sí misma.
Le dije que cuando haces ese camino sin hablar con tu pareja durante semanas y lo haces con otra persona, el resultado es exactamente el mismo que una traición. Lo dije sin gritar, pero con una firmeza que salió sola. Ella apretó los labios, se quedó unos segundos en silencio y dijo, sé que lo he hecho mal, pero no lo he hecho por maldad. Y esa frase me hirió más de lo que esperaba porque mostraba que había asumido el daño pero sin comprender la magnitud. La conversación se volvió más intensa cuando le pedí que me dijera si sentía algo por él más allá de una atracción pasajera. No quería un discurso de dudas abstractas, quería saber la realidad. Lucía tardó en responder, no porque buscara excusas, sino porque debía medir el impacto de sus palabras. Finalmente dijo, cuando estoy con él siento una ligereza que hacía tiempo que no sentía y no sé cómo gestionar eso sin hacerte daño. Sentí una punzada en el estómago, pero me mantuve de pie sin moverme. Le dije que entender que alguien te genera algo distinto no justifica construir un espacio secreto donde yo no tengo acceso. Ella respondió que sabía eso, pero que una parte de ella necesitaba recordar sensaciones que había perdido y que no sabía por qué me costaba tanto comprender que a veces las personas quieren sentirse distintas. Le contesté que lo entendía, pero que una cosa es sentirse distinta y otra es compartir esa necesidad con un hombre por detrás de su pareja. Ahí ella volvió a perder un poco el control y dijo que no soportaba sentir que su vida estaba estancada, que últimamente se sentía invisible y que le había gustado que alguien la mirara de una manera distinta, no porque yo no la quisiera, sino porque se había desconectado de sí misma. Esa explicación, aunque sincera, no calmó nada. Me senté de nuevo porque el peso emocional era demasiado grande para seguir de pie. Le pregunté si pensaba que podía seguir conmigo mientras solucionaba sus dudas o si estaba planteándose una separación. Ella se sentó también, pero más lejos de lo habitual, y dijo que no tenía una respuesta clara. Añadió que no quería separarse de golpe, pero que tampoco podía prometer que lo que sentía desaparecería. Le pregunté directamente si seguía viéndose con él. Dijo que sí, pero que había intentado mantener las distancias los últimos días. Le dije que no tenía sentido mantener dos caminos en paralelo porque uno siempre acaba rompiendo al otro. Ella contestó que lo sabía, pero que necesitaba tiempo. Yo no quería tiempo. Quería claridad. Le dije que si había algo con otro hombre, aunque no hubiera ocurrido nada físico, eso era una ruptura emocional. Ella desvió la mirada porque sabía que era verdad. Le pedí que fuera honesta y dijera si esas reuniones, esas conversaciones y esas sensaciones habían llegado a un punto de no retorno. Después de un silencio que se me hizo eterno, dijo, no sé si es un punto de no retorno, pero sí sé que no puedo fingir normalidad contigo mientras pienso en él. Ese golpe fue definitivo. No tenía dramatismo, solo hechos. Y los hechos, cuando se muestran así, ya no tienen espacio para interpretaciones flexibles. La conversación terminó porque ninguno de los dos tenía fuerzas para seguir. Ella dijo que necesitaba salir y pensar. Yo le respondí que hiciera lo que considerara necesario, pero que yo también iba a pensar. Se puso el abrigo sin mirarme y salió de casa despacio, sin portazo, sin lágrimas, sin dramatismos. El cierre suave de la puerta fue la confirmación de que nuestra vida conjunta había entrado en una zona completamente distinta. Cuando Lucía salió por la puerta aquella tarde y me quedé solo en el salón, sentí una mezcla demasiado rara como para describirla con una sola palabra. No era solo tristeza y tampoco era únicamente rabia. Era algo más parecido a una claridad forzada, como si de golpe se hiciera evidente que mi papel ya no era esperar explicaciones sino tomar decisiones. Me quedé un rato sentado en el sofá mirando hacia la puerta cerrada y entendiendo que, por mucho que quisiéramos suavizarlo, lo que había ocurrido ya no tenía vuelta atrás. Ella se había marchado para pensar y yo tenía que hacer lo mismo, pero no para aclarar mis sentimientos sino para decidir cómo iba a reaccionar ante una situación que llevaba semanas formándose a mis espaldas.
No estaba dispuesto a quedarme mirando mientras alguien entraba en mi relación y ella se dejaba arrastrar sin avisarme hasta que la cosa se hubiera desbordado del todo. Me levanté y empecé a caminar por la casa, no para calmarme sino para observarla con otros ojos. Era la misma casa de siempre, pero esa tarde se había convertido en el lugar donde yo había recibido la confirmación de que mi mujer estaba emocionalmente involucrada con otro hombre. No iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera entre él y yo como si yo fuera un mueble más en su vida. Durante años yo había sido una persona razonable, paciente y comprensiva, y ahora me tocaba usar esa misma cabeza para tomar una decisión que no fuera impulsiva pero sí firme. Yo no quería gritos ni escándalos y tampoco quería comportarme como alguien vengativo por orgullo. Quería que mi reacción tuviera peso real. Estuve una hora caminando de un lado a otro hasta que empecé a pensar en cosas más prácticas. Durante la conversación con Lucía, lo que más me había dolido no era que sintiera cosas por otro, sino que hubiese construido una vida paralela donde yo no tenía acceso. Eso era lo que yo necesitaba cortar. Ella había tomado decisiones sin consultarme durante semanas, así que ahora me tocaba a mí hacer lo mismo. Fui al dormitorio y abrí el armario. Durante unos segundos dudé, pero después empecé a sacar mi ropa y ponerla sobre la cama. No para marcharme todavía, sino para organizar lo que necesitaría si tomaba la decisión de hacerlo. No iba a desaparecer sin avisar como un adolescente enfadado, pero tampoco iba a quedarme en el mismo sitio esperando un milagro. Mientras preparaba esa especie de borrador de maleta me di cuenta de que mi venganza, si es que podía llamarse así, no tenía que ver con castigarla emocionalmente ni con humillar a nadie, sino con algo mucho más simple, recuperar el control de mi posición. Ella había roto el equilibrio entre nosotros y yo iba a recuperarlo dejando claro que no iba a aceptar ser el comodín de nadie. Cuando terminé de ordenar esa ropa supe que no era suficiente, así que me senté en la mesa del salón con una libreta y empecé a escribir las cosas que necesitaba revisar antes de tomar una decisión final. No sabía exactamente cuánto tiempo tardaría Lucía en volver, pero quería tener todo claro antes de verla de nuevo. El primer punto que anoté fue el económico. No porque quisiera fastidiar a nadie, sino porque si uno de los dos se iba de casa debía hacerlo con cabeza. Teníamos una cuenta común para gastos y 2 cuentas individuales. Yo sabía perfectamente cuánto dinero entraba y cuánto salía cada mes, pero no estaba de más revisarlo por si necesitaba hacer algún movimiento. El segundo punto era más delicado, y consistía en revisar qué gastos compartidos podía asumir yo si ella se marchaba temporalmente o si era yo quien salía del piso. El tercero y más importante era decidir si tenía intención de seguir en la relación bajo algún tipo de etapa de reflexión compartida o si prefería poner una distancia real. Mientras escribía esas cosas, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era dejar claro que ella había perdido el privilegio de decidir sola los tiempos. Había tomado decisiones a escondidas durante semanas, así que ahora yo iba a determinar los próximos pasos. Esa fue la idea que me dio fuerzas para lo que vino después. A las 9 de la noche escuché la puerta abriéndose. No me levanté. Ella entró despacio, como si supiera que la conversación iba a continuar. Se quitó el abrigo sin decir nada y se acercó al salón. Yo tenía la libreta abierta sobre la mesa y ella la miró sin tocarla. Se quedó de pie frente a mí y dijo, «No he venido a pelear». Le respondí que yo tampoco quería pelear y que precisamente por eso necesitábamos hablar con claridad. Se sentó en la silla de enfrente y esperó que yo empezara. Le dije que su confesión había sido dura pero necesaria. Añadí que entendía que pudiera sentirse confundida, pero que su manera de gestionarlo había sido una falta de respeto hacia nuestra relación. Ella no lo negó. Dijo simplemente, «Lo sé». Le expliqué entonces que yo no iba a aceptar una situación en la que ella estuviera debatiendo con calma qué hacer con sus sentimientos hacia otro hombre mientras yo me quedaba paralizado esperando su decisión. Eso no iba a pasar.
Ella bajó la mirada, como si ya sospechara que venía una consecuencia. Le dije, he estado pensando y necesito que entiendas que no podemos seguir viviendo juntos como si nada, porque tú ya has cruzado un límite emocional. No quiero que esto se convierta en un teatro donde tú finges normalidad mientras sigues procesando pensamientos sobre él. Quiero distancia. Quiero que esto tenga peso real. Ella me preguntó si estaba diciendo que me iba. Le respondí que aún no lo había decidido, pero que la convivencia no iba a continuar igual. Añadí que no quería que se fuera de inmediato, pero sí que durante unos días cada uno manejaría su tiempo por separado. Ella tragó saliva y preguntó, ¿te estás vengando? Le respondí que no era venganza, sino consecuencia. La diferencia era importante para mí. Ella se quedó callada y yo continué. Le dije que además de esa distancia temporal iba a necesitar otra cosa, algo que ella había evitado durante toda la conversación anterior, transparencia. Le pedí el nombre del hombre. No por celos irracionales, sino porque no quería vivir rodeado de sombras mientras ella seguía ocultando información. Ella dudó mucho, tanto que pensé que volvería a negarse. Sin embargo, después de casi un minuto dijo el nombre. No voy a repetirlo aquí, pero no lo conocía, lo cual me puso más nervioso porque eso significaba que sus encuentros habían sido mucho más discretos de lo que yo creía. Cuando lo dijo, mantuve la calma. Ella esperaba un estallido, pero no se lo di. Le expliqué que ahora que tenía toda la información yo iba a tomar decisiones con cabeza. Le dije que durante unos días dormiría en la habitación pequeña y que ella dormiría sola en la principal. No se opuso. Después añadí algo que si la descolocó, voy a decirle a mi hermano que venga mañana. Necesito hablar de esto con alguien que no sea tú y no quiero hacerlo fuera de casa mientras tú sigues aquí. No vas a tener acceso a esta parte del proceso, porque tú ya mantuviste tu proceso fuera de casa durante semanas. Ella abrió mucho los ojos porque no se esperaba que tomara la iniciativa de involucrar a alguien cercano, pero no lo discutió, quizá porque entendía el paralelismo. Le dije también que durante esos días no quería que tuviera contacto con él. No le dije que lo prohibía, porque no puedo prohibir nada, pero sí le dejé claro que si lo hacía, eso marcaba definitivamente la ruptura. Ella lo entendió perfectamente. Hubo un silencio largo y finalmente dijo, ¿qué estás haciendo, Álvaro? Y respondí algo que llevaba toda la tarde pensando, estoy devolviendo el equilibrio. Tú ocultaste decisiones importantes durante semanas, así que ahora las decisiones importantes las tomo yo. Ella no lloró, no gritó, no buscó excusas. Solo dijo, no esperaba que reaccionaras así. Y yo le contesté, ese es el problema. Has pensado todo este tiempo que me conocías en automático. Esa noche dormimos separados por primera vez desde que nos casamos. No hubo más palabras. La mañana después de dormir en la habitación pequeña me desperté antes que ella, no porque hubiera dormido bien, sino porque mi cabeza parecía estar trabajando desde antes de que se hiciera de día. Me quedé tumbado unos minutos intentando ordenar lo que había decidido la noche anterior, porque aunque los pensamientos eran claros, necesitaba asegurarme de que las palabras también lo fueran. No quería que nuestra última gran conversación fuera un intercambio caótico lleno de reproches inútiles. Quería un cierre que dejara claro lo que sentía, lo que esperaba y lo que ya no iba a permitir. Cuando salí al pasillo, escuché movimiento en la cocina. Ella estaba preparando café, algo que hacía de manera mecánica. Me acerqué despacio y le dije buenos días. Me respondió con un saludo que sonó cortado, como si no supiera si debía parecer calmada o preocupada. No quería alargar esa tensión en la cocina, así que le pedí que habláramos después del desayuno. Ella asintió sin preguntas. Mientras tomábamos café, ninguno de los dos abrió la boca. Yo estaba repasando mentalmente los puntos que quería plantear, y ella tenía esa postura rígida que había tenido también en los últimos días,
como si su cuerpo estuviera contenidísimo para no mostrar demasiado. Cuando terminé, dejé la taza en la mesa y dije, podemos sentarnos en el salón. Ella se levantó sin oponerse y nos colocamos en la misma disposición de la tarde anterior, con la única diferencia de que esta vez yo tenía una claridad que no sentía desde hacía semanas. Le dije que llevaba toda la noche pensando en la situación y que, aunque la rabia inicial había disminuido, la perspectiva seguía siendo dura. No intenté suavizar nada porque no quería fingir que estaba resignado. Le expliqué que la distancia que le había pedido no había sido un castigo, sino una forma de evitar que la convivencia se convirtiera en un espacio cargado de emociones mezcladas sin ninguna dirección concreta. Ella escuchaba sin cruzarse de brazos ni mirar el suelo, como si hubiera llegado a la conclusión de que enfrentarse a la realidad era la única forma de seguir adelante. Le dije que necesitábamos hablar del futuro, no de lo que había pasado, porque eso ya estaba claro. Lo que importaba ahora era decidir qué camino quería cada uno. Ella me pidió que le diera un momento y respiró hondo antes de decir, he estado pensando en lo que dijiste de recuperar el equilibrio y debo admitir que tenías razón. He tomado decisiones sin tener en cuenta lo que significaba para ti y he creado un espacio privado que he compartido con otra persona en lugar de hablar contigo. No lo he hecho por maldad, pero sé que eso no cambia el impacto. Agradecí que lo reconociera porque era algo que necesitábamos para avanzar, pero no quería que la conversación se convirtiera en una cadena de disculpas cuidadosamente elaboradas. Le dije que la parte importante no era que entendiera mi dolor, sino que entendiera cómo había cambiado todo a partir de ese punto. Ella empezó a explicar que desde hacía un tiempo se encontraba desconectada consigo misma, que sentía que la relación se había vuelto más automática y que eso la llevó a buscar una sensación de novedad que no supo gestionar con honestidad. No la interrumpí porque necesitaba escuchar su perspectiva, pero cuando terminó le contesté que yo podía aceptar que una persona pase por una crisis emocional, pero que no podía aceptar que esa crisis se resolviera construyendo una intimidad alternativa con otro hombre a mis espaldas. Eso era lo que había roto la confianza de raíz. Ella bajó la mirada y dijo que lo sabía, que lo había entendido muy claramente después de ver cómo reaccioné y después de pensar sola durante la noche. Le pregunté si seguía sintiendo algo por él. No lo pregunté buscando drama, sino porque no tenía sentido hablar de futuro si ella seguía emocionalmente en dos sitios. Me miró directamente, como si supiera que cualquier intento de suavizar la respuesta sería una falta de respeto. Dijo, no puedo decir que no siento nada, porque sería mentira. Pero también sé que no puedo seguir con esto. No puedo mantener dos caminos abiertos. Necesito cerrar algo, ya sea él o tú. Resistir esa frase no fue fácil, pero mantuve la calma porque quería que la conversación siguiera en un tono racional. Le dije que yo tampoco podía vivir con esa ambigüedad. Le expliqué que había pensado seriamente en irme unos días, pero también había considerado otra posibilidad, separarnos de manera estructurada en lugar de mantener una convivencia artificial que nos desgastara todavía más. Ella levantó ligeramente las cejas porque no esperaba que fuera tan directo. Me dijo que no quería separarse sin intentarlo, aunque admitió que tampoco tenía claro cómo podría volver a conectar conmigo después de lo que había ocurrido. Esa sinceridad me dolió, pero también la agradecí, porque la duda era real y podía trabajar con ella, a diferencia de las evasivas de las semanas anteriores. Le dije que antes de pensar en intentarlo, necesitábamos un cierre explícito de su historia con él. No hablo de una conversación larga y dramática, sino de un corte definitivo que no permitiera que nuestra relación quedara como plan B emocional. Ella asintió sin protestar. Dijo, sé que tengo que hacerlo, y lo haré. Le respondí que no quería detalles ni pruebas, que no necesitaba testigos ni mensajes, que simplemente necesitaba su palabra. Me dijo que la tenía. Y aunque la confianza estuviera rota, su tono sonó firme.
Por primera vez desde todo este lío, sentí que estaba hablando con la Lucía que conocía antes de la distancia. Aún así, le expliqué que el cierre no solucionaba todo. Nuestra relación había quedado dañada y necesitábamos medir si realmente valía la pena reconstruirla. Ella dijo que sí, que quería reconstruirla, pero que entendía que debía demostrarlo. Me preguntó si yo quería lo mismo. Tardé unos segundos en responder porque era la pregunta clave. Finalmente le dije, quiero intentarlo, pero no puedo garantizar que lo consiga. Hay cosas que tardan en recomponerse y otras que quizá no vuelvan. Estoy dispuesto a trabajar en ello si ambos lo hacemos, pero si en algún momento alguno siente que está forzando, lo hablaremos de frente. Ella dijo que le parecía justo. Le expliqué que, para empezar, necesitábamos unos días de distancia física, no como ruptura sino como espacio para respirar. Ella aceptó sin discutir. Dijo que se iría el fin de semana a casa de su hermana, lo cual me pareció razonable. También acordamos que durante esa semana no habría contacto entre ella y el otro hombre, algo que volvió a afirmar sin titubeos. Yo sabía que ahí tendría que confiar en su palabra, y aunque la confianza hubiera sido dañada, necesitaba dar ese mínimo margen para poder medir el proceso. Después de dejar claras esas bases, pasamos a lo emocional. Le dije que no me quedaba rencor, pero sí una herida que iba a tardar en cerrarse. Ella respondió que no esperaba que la herida desapareciera pronto y que estaba dispuesta a trabajar desde cero, sin prisas y sin hacer como si nada hubiera pasado. Me sorprendió su madurez en ese punto porque durante semanas había estado escapando de cualquier conversación seria. Ahora, en cambio, estaba afrontando el peso completo de sus decisiones. La conversación duró casi 2 horas más, pero todo fue ya más práctico que emocional. Hablamos de horarios, de cómo manejar los espacios cuando ella volviera después de esos días, de cómo lo diríamos a familiares si finalmente no funcionaba, de la posibilidad de buscar ayuda externa si veíamos que la comunicación se estancaba. Era una conversación más propia de 2 adultos que de una pareja rota, y eso me dio algo de tranquilidad. Al final, ella se levantó y me dijo, lo siento de verdad, Álvaro. Y yo respondí, lo sé. No era un perdón inmediato, pero sí era la forma de decir que aún quedaba algo entre nosotros que merecía ser evaluado. Ella hizo la maleta esa misma tarde y se marchó sin escenas, sin despedidas afectadas, sin intentos de abrazos que solo habrían complicado todo. Se fue porque ambos sabíamos que necesitábamos ese tiempo en espacios distintos. Cuando cerró la puerta, me quedé solo en casa y me senté en el sofá, no con la sensación de haber perdido algo, sino con la sensación de haber conseguido una claridad que llevaba semanas buscando. No sabía si al final volveríamos a estar juntos ni si yo sería capaz de superar del todo aquella traición emocional, pero al menos había recuperado mi voz en la relación. Ya no estaba atrapado en dudas silenciosas ni sometido a decisiones ajenas. Había marcado mi camino y había establecido mis límites. Y eso, después de todo lo ocurrido, era lo único que tenía sentido. Si algún día volvimos a estar bien o si finalmente nos separamos, quedaría por verse, pero lo importante es que, por primera vez desde el inicio de toda esta historia, sentí que estaba avanzando hacia un cierre real. Uno que no dependía de lo que ella eligiera con otro hombre, sino de lo que yo decidiera sobre mí mismo. Y ese fue el principio de la paz que había estado buscando.